Entonces, binomios al cuadrado, ¿sí? Como su nombre lo dice, es binomio, o sea, son dos términos, ¿sí? Dos términos. Sabemos que un término, para que sea un término algebraico, para que sea un término, necesitamos tres cosas. Necesitamos que tenga, número uno, un signo, ¿sí? Número dos, necesitamos que tenga un coeficiente, o sea, un número, ¿sí? Número tres, necesitamos que tenga una literal y también necesitamos que tenga un exponente. Un exponente. Entonces, estas cuatro cosas forman un término, ¿sí? Entonces, para el binomio al cuadrado necesitamos dos términos. Como su nombre lo dice, están elevados al cuadrado. Entonces, para esto se escribe de esta forma. Por ejemplo, A más B al cuadrado. Esto es un término, otro término, y está elevado al cuadrado. Entonces, es binomio al cuadrado. Esta es con una suma, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula para poder hacer un binomio al cuadrado? Para hacer un binomio al cuadrado, entonces dice que es el primer término elevado al cuadrado más dos veces la multiplicación del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, para poder hacer la suma de un binomio al cuadrado, esta sería la fórmula, por así decirlo. Entonces, ahora veámoslo con un ejemplo. Me dicen a mí, realice este binomio al cuadrado. X más 3 al cuadrado. Entonces, empiezo y veo, pues, este es primer término y segundo término, ¿sí? Utilizando lo que dice el método, es primer término elevado al cuadrado, o sea, X elevado al cuadrado. Más dos veces, que esta va a ser un número constante, la multiplicación del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces vengo ahora y ya puedo realizar esta operación. Sería x al cuadrado, sería x cuadrado. Más 2 por x sería 2x, por 3 sería 6x. Más 3 al cuadrado, que eso sería 9. Y esta sería nuestra respuesta. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado cuando me dicen binomio al cuadrado y ver qué signo tiene, ¿sí? Es importante que vean qué signo tiene porque va a cambiar dependiendo del signo que tenga. Siempre van a utilizar el mismo. Primer término elevado al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Y después realizo la operación, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta al respecto? Y sí, Sandra, perdón, el primer término siempre va a estar al cuadrado, o sea, siempre, Sí. siempre se va a quedar como, en este caso, digamos, x al cuadrado. Sí, depende de qué es lo que esté adentro de nuestro paréntesis, ¿sí? De nuestro binomio. Ahorita vamos a hacer un poquito más elevado para que un poquito más fuerte, le vamos a ir subiendo el nivel para que ustedes vean cómo puede ir cambiando, ¿sí? Bueno, Muchas gracias. ahorita voy a hacer. Muy bien, entonces, Disculpe, ahorita vamos. con Sí, lo de el 2 por x por 3, siempre sí. va a ser así por, no va a ser suma, siempre va a ser No, multiplicado. es multiplicación. Recuérdense que los paréntesis en matemáticas indican multiplicación, ¿sí? Los paréntesis indican multiplicación. Entonces, cuando ustedes vean paréntesis es porque hay multiplicaciones, ¿sí? Son multiplicaciones. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, este fue nuestro primer ejemplo. Estaba un poco sencillo. Ahora le vamos a subir un poquito más de nivel y vamos a poner ahora, por ejemplo, vamos a poner m más 2, no, vamos a poner otro, más 5n, ¿sí? Al cuadrado. Entonces, de igual forma, identifican primer término, identifican segundo término y empieza. Primer término elevado al cuadrado, o sea, m al cuadrado, más dos veces el primer término, que es m, por el segundo término, que es 5n, más el segundo término, que es 5n, y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Ahora ya realizo la operación.
m al cuadrado me queda m cuadrado. Más 2 por m son 2m. Por 5n serían 2 por 5 serían 10mn. Más 5 al cuadrado serían 25 y n al cuadrado sería n cuadrado. Y esta sería la respuesta de nuestro problema. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer otro ejemplo y ahora le vamos a subir un poquito más de nivel. Adelante. Dime. Una pregunta, entonces ya no se simplifica. Pues ahorita no tendrías por qué simplificar nada. ¿Qué querrías tú simplificar? Es que yo había visto un caso en donde simplifican los números. Ah, pero depende que sea. Sí, en este caso no. Sí, depende de qué sea. Tú lo que estabas viendo era multiplicación de binomios y en la multiplicación de binomios sí simplifico términos semejantes, pero esta no es multiplicación de binomios. Esto es un binomio al cuadrado. ¿Sí? Gracias. Ok. Binomios al cuadrado se Pregunta. realiza de esta forma que yo les estoy explicando, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula. Si ustedes le quieren llamar fórmula, utilicen la fórmula y después realizan la operación para dejarla, pues, terminada, por así decirlo, ¿sí? Una pregunta, ¿y cuando es binomio cuadrado perfecto es la misma fórmula? Ah, no, es que binomio cuadrado perfecto no existe. Lo que existe es trinomio cuadrado perfecto. Ajá, perdón, Y sí. el trinomio cuadrado perfecto es el contrario de binomios al cuadrado, ¿sí? Es como que la operación contraria de la suma es la resta. Entonces, binomios al cuadrado es la operación contraria de trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Que trinomio cuadrado perfecto es el caso número 3 de factorización, ¿sí? Eso es lo que pasa, Ah, ¿ok? bueno, Disculpe, gracias. Bien. en el caso de que haya un signo menos entre el paréntesis, ¿cómo cambiarían los signos? Ahorita les voy a explicar. Ahorita estamos viendo suma. Vamos por paso. Ah, bueno, está bien. Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer otro un poquito más fuerte y ahora le vamos a poner, por ejemplo, x al cuadrado más 3y. ¿Sí? Ahora vean que el de adentro tiene un cuadrado, ¿sí? Tiene un cuadrado adentro. Entonces, si tiene ese cuadrado, lo voy a poner un poquito más grande así. Muy bien. Y esto está elevado al cuadrado. Sería igual, identifican primer término, segundo término, y entonces empiezan a colocar primer término elevado al cuadrado. O sea, sería x al cuadrado, porque es el primer término, y lo elevo al cuadrado. Más 2 veces el primer término, que es x cuadrado, por el segundo término, que es 3y. Más el segundo término, que es 3y, y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahora ya lo resuelvo. X al cuadrado elevado al cuadrado, eso sería x a la 4, porque 2 por 2 es 4. Más 2 por x es 2x cuadrado por 3. 2 por 3 sería 6x cuadrado y. Más 3 al cuadrado sería 9 y y al cuadrado sería y cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Adelante. Tengo duda con ese más 2. ¿De dónde salió ese más 2? El 2, este 2 que está, este más 2 que está aquí, ¿me dices? Sí, ese mismo. Esto sale de la fórmula, porque es 2 veces el primer término por el segundo. Ese 2 es una constante. Ese 2 siempre va a estar ahí. Ah, ok, aunque no esté en el problema, digamos, siempre se va a tomar. Sí, lo que pasa es de que no está en el problema. Lo que pasa es de que el binomio al cuadrado se resuelve con esta fórmula, ¿sí? Es que a mí no me gusta llamarles fórmulas, pero yo creo que es una forma que es más fácil de que ustedes me puedan comprender. Entonces, el binomio al cuadrado, para resolver cualquier binomio al cuadrado, yo puedo utilizar esta fórmula que les escribí acá, ¿sí? Eso es lo que ustedes pueden utilizar. Entonces, tienen que seguir esto. Por eso siempre tienen que identificar primer término y segundo término y aplicarlo en esta fórmula, ¿sí?
Gracias. Muy bien. Adelante. Sandra, Sí. digamos, según la fórmula, Ujú. tengo una duda parecida a la que la chica dijo, solo que si en el 2M que está arriba, en el Ajá. primer ejemplo, Sí. es posible que hubiera un más entre la M y entre el 5N. No, no puede haber signos porque son multiplicaciones. Todo esto de aquí arriba son multiplicaciones, ¿ve? Es 2AB, 2 multiplicado por A por B, ¿sí? O sea, Son siempre va a ser multiplicaciones. así, digamos, como está en Siempre, la fórmula, digamos. siempre, siempre tienen que utilizar la fórmula. Por eso es que binomios al cuadrado se utiliza esta fórmula cuando tengo signo más, Ah, muy bien, ¿sí? gracias. Ok, muy bien. Vamos a hacer otro, le vamos a subir un poquito más de nivel. Ahora le voy a poner un poquito más. Ahora voy a poner un medio de X más Y, ¿sí? Elevado al cuadrado. Entonces, identifica primer término y segundo término. Aplicando la fórmula dice primer término elevado al cuadrado, o sea, un medio de X y lo elevo al cuadrado, más 2 veces la multiplicación del primer término, que sería un medio de X, por el segundo término, que sería Y, más el segundo término elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora ya lo resuelvo. Un medio al cuadrado, esto sería un cuarto de X al cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y X al cuadrado es X cuadrado, ¿sí? Bueno, esto es potenciación, ¿sí? Esto no es nada de binomio al cuadrado, ¿no? Esto es potenciación. Esto que estoy haciendo aquí, esta que estoy haciendo ahorita aquí, es potenciación. Más 2 por un medio de X, lo voy a hacer aquí abajo. 2 por un medio de X por Y. Si yo multiplico, recuérdense que la multiplicación de fracciones es en línea recta, 2 por 1 sería 2, dividido 2, XY. 2 dividido 2, eso me da 1, ¿sí? Y entonces solo me quedaría XY. Entonces solo me queda XY más Y al cuadrado, que sería Y cuadrado. Y esa sería la respuesta, ¿sí? Ok. Este estaba un poquito más elaborado, pero porque tengo que saber, para todo esto yo tengo que ya saber las reglas de potencias, ¿sí? Yo tengo que saber las reglas de potencias. Ok. Cuando yo doy el curso, ¿sí? El curso está como que desde cero, por así decirles. Les empiezo a dar desde que es, cuál es la suma de 1 más 1, hasta que vamos subiendo de nivel y ya llegamos a hacer problemas ya bastante fuertes, ¿sí? Entonces, el curso viene desde cero, por así decirlo. O sea, cuando yo ya llegué a esto, que son binomios al cuadrado, antes de esto yo ya di 20 horas de clase antes, ¿sí? Entonces, no se asusten, no se asusten, porque ahorita me pueden decir, es que usted ya me está hablando de muchas cosas que no me ha dado unos repasos. Sí, porque los repasos, como les dije, son generales. No, aquí no vengo en orden como en los cursos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren poder repasar por su cuenta, ¿qué tienen que saber aquí? Ya tienen que saber potenciación, ¿sí? Ya tienen que saber terminología algebraica. Tienen que saber, también ya tienen que saber lo que son terminología algebraica y operaciones algebraicas. Tienen que saber también, terminología algebraica, operaciones algebraicas y potenciación. Sí, eso es lo que ya tienen que saber. ¿Sí? Estos son los 3 temas que yo digo que ya puede, pero terminología algebraica, dentro de terminología algebraica se desprenden otro montón de cosas, ¿sí? Entonces, esto, si ustedes lo quieren ir a buscar, todo esto ustedes lo pueden ver en los temarios y les aparece de esta forma. Entonces, pueden ir a repasar ya más completo si ustedes quieren. Ahora, si alguien quiere prepararse desde cero, pues está el curso, totalmente bienvenido.
pero aquí pueden ir a repasar ustedes buscando estos contenidos en sus libros o en donde ustedes quieran encontrar, ¿ok? Bueno. Vamos a ver. Entonces, vamos a poner otro problema de binomio al cuadrado. Ok, vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar entonces 5x al cuadrado más 3y al cuadrado. Y esto está elevado al cuadrado. Ok, entonces, vamos a ver. Primer término, 5x al cuadrado. Segundo término, 3y al cuadrado. Entonces, primer término elevado al cuadrado sería 5x al cuadrado y lo elevo al cuadrado. Más 2 veces el primer término, que sería 5x cuadrado, más el segundo término, que sería 3y al cuadrado, más el segundo término, 3y al cuadrado, elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, este ya está un poquito más elaborado. Sería 5 al cuadrado serían 25, x cuadrado elevado al cuadrado sería x a la cuarta, más 2 por 5 sería 10x cuadrado, 10 por 3 sería 30x cuadrado y cuadrado, más 3 al cuadrado sería 9 y y al cuadrado sería y a la cuarta. Y este sería entonces nuestro resultado. Si se dan cuenta, si nosotros tenemos cuidado con el orden y seguimos la fórmula, podemos llegar al resultado, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien? Licenciada, ¿podría regresar? Es que estaba copiando. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora, bueno, ya hicimos varios ejemplos de binomios al cuadrado cuando es suma. Entonces ahora voy a explicar binomios al cuadrado cuando es resta, ¿sí? Ok. Entonces vamos a colocar aquí la otra. Ahora cuando es resta. Ahora es a menos b elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, es la misma forma, solamente que ahora en lugar de tener un más en medio, tengo un menos. Entonces, este se resuelve de esta forma. Primer término elevado al cuadrado, menos 2 veces el primer término por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que cambia con el anterior? El signo del segundo término, ¿sí? El signo. Ahora en lugar de ser más, es un menos. Y es lo único que va a cambiar. Entonces, de igual forma, podemos hacer ejemplos. Número 1. Vamos a poner entonces, vamos a colocar aquí. Voy a poner m menos n al cuadrado. Entonces, identifican primer término, segundo término. Primer término elevado al cuadrado. Menos 2 veces el primer término, que es m, por el segundo término, que es n, más el segundo término elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora ya lo desarrollo. M al cuadrado es m cuadrado. Menos 2 por m, 2m por n, 2mn. Más n al cuadrado sería n al cuadrado, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que es lo mismo, solamente que ahora en lugar de poner un más, pongo un menos. ¿Alguna pregunta de este? ¿Vamos bien? Si hay alguna. Ok, vamos a ver a quiénes están entrando. Perfecto, entonces vamos bien, estamos entendiendo bien. Y esto, miren, pues matemática necesita mucha práctica ustedes, muchísima práctica, mucha práctica. Ahora vamos a hacer otro donde ya le pongamos un poquito más
elaborado. Por ejemplo, voy a poner 7A menos B. Entonces, identifican primer término, identifican segundo término, ¿sí? Recuerden que esto está elevado al cuadrado. Entonces, el primer término elevado al cuadrado sería 7A y lo elevo al cuadrado. Menos 2 veces el primer término, que es 7A, por el segundo término, que es B, más el segundo término elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora ya lo resuelvo. 7 al cuadrado es 49, A al cuadrado sería A cuadrado, menos 2 por 7 serían 14 AB. 14 AB. Más B al cuadrado, que sería B cuadrado. Y esa sería la respuesta. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Pues que utilicemos bien lo que es nuestra fórmula, ¿sí? Y tengan cuidado no equivocarse aquí cuando hagan las potencias, ¿sí? Porque hay veces que ocurre el error de que nos equivocamos en hacer las potencias. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, el número que está dentro del paréntesis es multiplicado por el mismo. Es que es potencia. O sea, 7 al cuadrado es 7 por 7, es igual a 49. ¿Sí? Es que es potencia. Por ejemplo, si tenés 3 al cuadrado, es como que escribas 3 por 3, sí, eso es igual a 9. Si tenés 8 cuadrados, es como que escribas 8 por 8, y eso es 64, ¿sí? O si tenés 5 elevado al cuadrado, 5 por 5, y eso es 25. Son potencias. ¿Ya? Y eso no va a cambiar porque es lo que está en la fórmula. Por ejemplo, ¿qué cosa no va a cambiar? Este cuadrado que está aquí afuera, este de acá, Ajá. ese no, porque ese está en la fórmula. Sí, ese está en la fórmula. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Va. Ok, veamos otro ejemplo. Veamos, por ejemplo, ahora este. Vamos a poner, este era el problema número 3, ¿sí? Vamos a borrar esto aquí. Y entonces, este dice así. A cuadrado menos 11 al cuadrado. Entonces, primer término elevado al cuadrado, o sea, sería A cuadrado elevado al cuadrado, menos 2 veces el primer término, que sería A cuadrado, por el segundo término, que sería 11, más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora ya lo resuelvo. A cuadrado elevado al cuadrado, eso sería A la cuarta, porque 2 por 2 es 4. Menos 2 por A cuadrado, 2A cuadrado por 11 sería 22A cuadrado. Más 11 al cuadrado es 121. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta de este? Muy bien. Voy a hacer otro ejemplo. Ahora lo voy a hacer con... lo voy a hacer que ambos tengan número, ¿sí? Por ejemplo, voy a escribir 3x menos 5y. Y esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces, la fórmula dice, identifican, ¿verdad? Siempre su primer término y su segundo término. Primer término elevado al cuadrado, se sería 3x elevado al cuadrado. Menos 2 veces el primer término, que es 3x, por el segundo término, que es 5y, más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, ahora ya resuelvo. 3 elevado al cuadrado sería 9, x al cuadrado sería x cuadrado,
Menos 3 por 2 sería 6x. Por 5y, 6 por 5 sería 30xy. Más 5 al cuadrado sería 25 y y al cuadrado sería y cuadrado. Y esta sería la respuesta. ¿Alguna pregunta de este? Muy bien. Ahora voy a hacer otro ejemplo que dice, entonces, ahora lo voy a hacer con fracción, ¿sí? Porque los de fracción da un poquito como de miedo. Por ejemplo, voy a hacer el siguiente, que sea x menos 3/5 de y al cuadrado. Entonces, identifica nuevamente primer término y segundo término. Primer término elevado al cuadrado. Sería x al cuadrado. Menos 2 veces el primer término, que sería x, por el segundo término, que sería 3/5 de y, más el segundo término, que sería 3/5 de y al cuadrado. Entonces, x al cuadrado sería x cuadrado. Ahora voy a hacer por aquí aparte, voy a hacer esta multiplicación, que sería 2x por 3/5 de y. 2 por x sería 2x. Recuérdense que las multiplicaciones de fracciones se hacen en línea recta. 2 por 3y sería 6xy dividido 5, ¿sí? Son 5. Entonces, el término y medio sería 6/5 de xy. Más, voy a hacer también aquí 3 al cuadrado serían 9, 5 al cuadrado serían 25 y y al cuadrado sería y cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Bueno. Ok, sí. Entonces, ¿qué pueden hacer para poder repasar esto? Primero, aprenderse bien la fórmula, ¿sí? De cómo se hace cuando es resta y cómo se hace cuando es suma. Recordarse de cómo se utiliza la fórmula, ¿sí? Estos cuadritos que dejé aquí encerrados. Entonces, ahí pueden empezar ustedes a practicar y pueden ir a buscar ejemplos, pues, a donde ustedes quieran, ¿sí? En sus libros de colegio o en internet, ¿sí? Vayan a buscar. Entonces, tienen que tener cuidado de seguir las reglas. Recuérdense que ya deben de saber potenciación, terminología algebraica, operaciones algebraicas. Eso ya lo tienen que llevar bastante, lo tienen que saber manejar bastante para poder hacerlo, ¿sí? No entren en pánico de que, ay, es que no sé, no. Busquen información y practiquen, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Disculpe, Sí. fíjese que en el tercer ejercicio de este binomio en resta, ¿Sí? yo tenía la duda de que en el 121 no se tenía que elevar al cuadrado. No, es que es 11 elevado al cuadrado. Es que este tema lo vi hace un tiempo y entonces tenía un profesor que me regañaba mucho porque siempre lo elevaba al cuadrado. Entonces yo me confundía porque así como No, en el cuarto. pero lo que estás elevando al cuadrado es el 11 al cuadrado, ¿sí? Entonces 11 al cuadrado es 121. ¿Ya? Ya, gracias. Sí, no estás elevando el 121, estás elevando el 11. ¿Alguna otra pregunta? A ver, quiero ver si hay preguntas por aquí porque hay veces que no me hablan, entonces. A ver, ¿quién tiene preguntas?
Ok, va. Entonces, bueno, de verdad que no entren en pánico. Ahorita les voy a escribir aquí unos para que puedan ir a repasar, ¿sí? Así como de repaso para la casa. Y entonces lo pueden ir a hacer, ¿sí? Vamos a ver, vamos a dejar unos de repaso. Voy a escribir, por ejemplo, acá. Vamos a poner 2x más 1 elevado al cuadrado. Vamos a poner otro que sería 2x menos 3 elevado al cuadrado. Vamos a poner otro que sería 3x menos 2y elevado al cuadrado. Vamos a poner uno más que sería 2x menos 5 elevado al cuadrado. Vamos a poner otro por aquí que sería 3x más 2y elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces pueden hacer estos ejemplos para poder ir a repasar utilizando las fórmulas que les he dejado. ¿Sí? Ok.